Muy buenas tardes, cibernautas. En esta ocasión hablaremos acerca de la mecánica de suelos. Es importante, en materia del estudio de suelos, considerar todos los elementos que pueden llevarnos a obtener un resultado erróneo. Existen muchos factores que pueden llegar a alterar el resultado real de una prueba. El estudio de suelos determina las propiedades y características de cualquier material analizado para verificar que cumplan con los requisitos de calidad descritos en las normas y en las especificaciones particulares del proyecto. Esto sirve a su vez para poder estimar, de ser necesario, entre las diferentes opciones de modificaciones disponibles, la que mejor convenga a la obra tanto en tiempo como en costos. A continuación, se puntualizan tres principales problemas que afectan el estudio de suelos. Número 1. Los procedimientos del método de muestreo de materiales. Describir y llevar a cabo de la manera correcta los procedimientos para la obtención de las muestras de suelos es muy importante, ya que el muestreo consiste en obtener una porción representativa del material con el que se pretende trabajar. Otro de los puntos en donde se pueden originar esta clase de problemas es en la clasificación de fragmentos de roca y de suelos. Clasificar los materiales para construcción, que pueden llegar a ser fragmentos de roca o suelos, mediante pruebas índices que permiten estimar algunas de las características físicas y mecánicas del material, y con base a estas determinar su tipo de acuerdo con un sistema de clasificación de fragmentos de roca y suelos previamente definidos. Otro punto más que agregar son los procedimientos de prueba de materiales. Llevar a cabo los procedimientos de las diferentes pruebas a las que se someten los materiales para construcción es muy importante, puesto que estas sirven para determinar sus propiedades y características. Todo esto con el fin de obtener una idea cualitativa de su probable comportamiento en el campo. Es muy importante que se cuiden todo este tipo de detalles, puesto que la alteración de los resultados de cualquier tipo de prueba van a arrojar índices incorrectos acerca del material. A continuación, métodos de prueba de materiales. Límites de consistencia. El objetivo de la prueba es conocer las características de plasticidad de la porción de los materiales para construcción que pasan por la malla número 4, cuyos resultados se utilizan principalmente para la identificación y clasificación de suelos. Las pruebas consisten en determinar el límite líquido, es decir, el contenido de agua para el cual un suelo plástico adquiere una resistencia al corte de 25 gramos sobre centímetro cuadrado de presión. Este se considera como la frontera entre los estados semilíquido y plástico. El límite plástico o el contenido de agua para el cual un rollito se rompe en tres partes al alcanzar un diámetro de 3 milímetros, este se considera como la frontera entre los estados plástico y semisólido. El índice plástico se calcula como la diferencia entre los límites líquido y plástico. Equipo y materiales necesarios. El equipo para la ejecución de las pruebas estará en condiciones de operación calibrado, limpio y completo en todas sus partes. Todos los materiales por emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La malla número 40. Fabricada con alambres de bronce o de acero inoxidable, tejidos en forma de cuadrícula con abertura nominal de 0.425 milímetros, que cumpla con las tolerancias indicadas. El tejido estará sostenido mediante un bastidor circular metálico de lámina de bronce o latón, de 206 más menos 2 milímetros de diámetro interior y 68 más menos 2 milímetros de altura, sujetando la malla rígida y firmemente mediante un sistema de engargolado de metales a una distancia de 50 milímetros del borde superior del bastidor. Copa de Casagrande, calibrada para una altura de caída de 1 centímetro, provista de un ranurador plano con las características propias de una copa Casagrande. Balanza,
de 2000 gramos de capacidad y aproximación de 0.1 gramos. Horno, eléctrico o de gas, con termostato capaz de mantener una temperatura constante de 105 más -5 grados Celsius. Desecador, de cristal, de tamaño adecuado según las dimensiones de los recipientes que contendrán las muestras de prueba, con cloruro de calcio anhídrido como elemento desecador. Vaso o recipiente, de medio litro de capacidad. Cápsulas de porcelana, de 12 centímetros de diámetro. Espátula flexible. Esta deberá ser de acero inoxidable, de 7.5 centímetros de longitud y 2 centímetros de ancho, con su punta redonda. Cuentagotas, de vidrio o de metal. Vidrios de reloj, refractarios para el secado del material. Paño, de material absorbente, de preferencia entre 60 centímetros cuadrados. Placa de vidrio, con dimensiones mínimas de 40 por 40 centímetros por lado y 0.6 centímetros de espesor. Alambre de acero, de 3 milímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud. A continuación, la calibración del equipo. Antes de cada prueba se verificará que la altura de caída de la copa de Casagrande sea de 1 centímetro, utilizando para ello el mango calibrado del ranurador, que tiene precisamente esta dimensión. Si la altura de caída es diferente, el aparato debe corregirse mediante los tornillos de ajuste. Preparación de la muestra. La preparación de la muestra de materiales obtenida según se establece se hace de la siguiente manera. De la muestra del material se aparta, de acuerdo con el procedimiento indicado, una porción de tamaño tal que, una vez cribada en forma manual por la malla número 40, se obtengan aproximadamente 300 gramos del material. Este se coloca en una charola y se desecha el material retenido. De la fracción que pasa, se separan aproximadamente 250 gramos. De acuerdo con lo indicado, se obtiene y se registra la masa del material separado con aproximación de 0.1 gramos. Se coloca el material separado en un recipiente apropiado, se le agrega el agua necesaria para saturar el material y se deja en reposo durante aproximadamente unas 24 horas, en un lugar fresco, cubriendo el recipiente con un paño que se mantendrá húmedo a fin de reducir al mínimo la pérdida de agua por evaporación. A continuación, el procedimiento de la prueba. 1. De la fracción del material preparada de acuerdo con lo indicado, se toma una porción de aproximadamente 150 gramos que se coloca en una cápsula de porcelana donde se homogeniza utilizando la espátula. 2. En la copa Casagrande, previamente calibrada, como se indica en la cláusula, se coloca una cantidad suficiente de material para que, una vez extendido con la espátula, se alcance un espesor de 8 a 10 milímetros en la parte central de la copa, considerando lo siguiente: que para evitar que el material colocado sobre la copa sea insuficiente, es conveniente poner una gran cantidad, ligeramente mayor, y eliminar así el sobrante al enrasarlo con la espátula. Para extender el material se procede del centro hacia los lados sin aplicar una presión excesiva y con el mínimo de pasadas de la espátula. Mediante una firme pasada se hace una abertura en la parte central del material, para lo cual este se mantendrá siempre normal a la superficie superior de la copa. También se tendrán que tomar en cuenta las siguientes precauciones. Para evitar errores durante la ejecución de la prueba, se observan las siguientes precauciones: que la prueba se realice en un lugar cerrado con ventilación indirecta, limpio y libre de corrientes de aire que puedan provocar la alteración del material. Que todo el equipo esté perfectamente limpio y funcional, especialmente la placa de vidrio, que deberá estar limpia y sin residuos de ningún otro material. Que las operaciones para la obtención de las masas sean lo más precisas posibles, ya que la cantidad de material que se toma para determinar el contenido de agua es muy pequeña. Cualquier error durante esta operación influirá notablemente en los resultados. Que el cilindro del material no se rompa antes de alcanzar el diámetro de 3 milímetros, ya que en este caso su contenido de agua es menor al límite plástico.
que al alcanzar un diámetro de 3 milímetros, el cilindro de material no se rompa en forma deliberada mediante la modificación de presión y o velocidad de rolado. Que durante la determinación del contenido de agua se incluyan todos los fragmentos en que se dividió el cilindro al alcanzar el límite plástico. Que no se incorpore material seco para reducir el contenido de agua del material que se prueba, así como cuidar que se efectúe un amasado correcto de este. Cuando el material sea muy arenoso y no pueda determinarse el límite plástico, se reportan en el límite plástico y el índice plástico como NP, o sea, no plástico. Y bien, con esto concluyo esta sección, que fue el método de prueba de materiales únicamente para el límite plástico. Más adelante continuaremos con más, lo seguimos viendo. Esto es Radio Malandro. Hasta la próxima. Para mi camarada, el Chinito Campeche, alias el Chan, en paz descanse, de parte de Mr. Pommel, Pommel, ese Maracaibo, es el babo ese.